Hola y muy buenas a todos, amigos y suscriptores, es un gusto estar de vuelta con ustedes en este viernes de miedo, pero antes de empezar con el vídeo, quisiera mandar un saludo a Mauri Cabezas Velázquez, saludos y un fuerte abrazo. Bueno, eso es todo lo que tenía que hacer, así que corra vídeo. Obsesivo. Sufro de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. La gravedad de mi trastorno se encuentra en un punto tal que todos los días de mi vida deben ser exactamente iguales. Hace meses que me di por vencido y abandoné las sesiones de terapia. Aprendí a vivir con mi TOC, pero a veces es muy difícil. Para poder vivir con mi trastorno obsesivo tuve que mudarme de la casa de mis padres antes de que ya no supiera cómo manejarme. Era mejor vivir solo. Me mudé a una casa cerca del lago, no muy lejos de la ciudad, más que nada por mi trabajo. Todas las mañanas eran las mismas, como debía ser. Me levanto a las 6 de la mañana para bañarme temprano. Antes de salir, tengo que tocar la perilla de la puerta de mi habitación 3 veces. Nunca tuve un día que no comenzara así. Luego me visto, como dirían mis hermanas, elegante sport. Camisa blanca, saco sin abotonar, pantalón de jean y zapatillas negras. Luego bajo por las escaleras hacia la cocina sin tocar el antepenúltimo escalón y con mi mano izquierda acariciando la baranda de madera. Me preparo 4 tostadas de pan lactal, que unto con manteca y dulce de leche, más una factura con crema pastelera, mis favoritas. Acompaño eso con un jugo de naranja y un café negro semifuerte y sin azúcar. Mientras desayuno, me gusta leer las noticias en mi netbook, ya que el ruido de la televisión me es muy molesto temprano en la mañana. Detesto el ruido por la mañana. Antes de mi último sorbo de café, que es lo último que termino, me gusta mirar por el ventanal del comedor, ya que este tiene una bonita vista que da directo al lago. No sé qué tiene, pero me transmite una paz interna muy grande, y sin ello no podría seguir el día normalmente. Luego de eso voy hasta mi garaje, me subo a mi Ford Golf azul modelo 2008, regalo de mis padres al cumplir la mayoría de edad, y salgo hacia mi trabajo. Al mediodía almuerzo rápidamente, no me gusta detenerme demasiado. Una fruta y una fritura, alternando mis opciones por cada día. Para ser exacto, lunes, un paquete de Club Social sabor original y un par de peras. Martes, un pancho con mayonesa, salsa de queso cheddar y papas, pay, y un yogurt serenito de vainilla. Miércoles, una porción de tarta de jamón y queso, una manzana verde y una mandarina. Jueves, 2 empanadas de jamón y queso y una naranja. Y viernes, un tostado de pan árabe de jamón, queso y tomate, y una banana. Salgo de trabajar a las 5 de la tarde. Al volver del trabajo hacia mi casa, me desabotono los 2 botones superiores de mi camisa para que quede menos asfixiante la zona del cuello. Al llegar, lavo mi coche, lo guardo y me quedo acostado mirando televisión, luego de la cena, hasta dormirme a las 10 en punto de la noche. Al otro día vuelvo a comenzar. Siempre lo mismo. No puedo cambiarlo, debe ser así. Siempre lo mismo. Hasta ayer. Algo pasó ayer, algo salió mal y no puedo saber qué es todavía. Repasé mi rutina mentalmente, detalle por detalle, y no puedo verlo. Me levanté como siempre a las 6 de la mañana. Toqué la perilla de mi puerta 3 veces, salí de mi habitación directo a darme una ducha, como todas las mañanas. Bajé por las escaleras hacia la cocina, acariciando la baranda con mi mano izquierda y evitando el antepenúltimo escalón. Preparé mi desayuno de siempre y me dispuse a leer las noticias en mi netbook. En el momento que tomaba mi café y leía las noticias, algo estaba mal, algo me faltó. Y no sabía qué era, no veía qué era. Simplemente no lo entendía. Me sentía incompleto, enfermo. Algo falló, no era igual a todos los días. Pero no podía quedarme mucho tiempo sentado a pensar qué era, debía ir a mi trabajo. Subí a mi auto y me marché, tratando de pensar en el camino, pero me era imposible notarlo.
Cumplí con mi horario laboral hasta las 5 de la tarde y salí directo hacia mi casa. En el camino a casa, no pude evitarlo. Me sentía tan mal conmigo mismo. Ese día no había sido igual, no había cumplido con mi rutina, algo había salido mal, me faltaba hacer algo, pero ¿qué? A mitad del camino, me paré en un semáforo en rojo y me bloqueé mentalmente. Miraba hacia cada rincón del auto, pensé durante casi media hora, detenido en el medio de la calle y obstruyendo el paso, en lo que podía ser, pero nada. Debía refrescar mi memoria de alguna manera, provocar algún tipo de recuerdo, algo. Como cuando tocas un objeto en las películas y recuerdas algo que no hiciste o que debías hacer. Pero no sabía cómo hacer eso, así que me bajé de mi auto y abrí el capó, nada. Abrí la cajuela del auto, y nada. No tenía idea de qué podía ser. Volví a subir y, con una gran mueca de preocupación y desánimo, seguí mi camino. A un par de cuadras antes de llegar, podía ver el próximo semáforo que comenzaba a cambiar de color verde a amarillo y de amarillo a rojo. Lo veía anticipadamente, pero no podía moverme, no podía quitar el pie del acelerador, estaba a punto de descubrir qué era aquello que me había faltado hacer. Mi mente seguía muy concentrada pensando en ello, y nunca pude frenar. A mitad de la senda peatonal un sujeto se disponía a llegar hacia el otro lado de la calle, pero no contaba con mi concentración inapropiada. Nunca pisé el freno. Solo lo pasé por arriba, como si nada. El impacto me obligó a desacelerar y detenerme a unos pocos metros del accidente. Al verlo no me horroricé. Pude reaccionar rápido y a tiempo antes de que el cuerpo comenzara a emanar la sangre coagulada por todo el pavimento de la calle y dejar rastros del accidente. El impacto lo había matado instantáneamente, ni siquiera pudo dar un alarido de dolor. El traumatismo en su cabeza fue fulminante. Al colocarlo en la cajuela de mi auto, no podía dejar de pensar en lo que haría después. Por suerte, a esas horas de la tarde, y precisamente en ese momento en el que me encontraba llevándome el cadáver que acababa de atropellar, nadie había visto lo sucedido y nadie me había visto. Subí a mi auto como si nada y volví a pisar el acelerador al dar el semáforo luz verde. La adrenalina en mi mente era incontrolable. Y llegué a mi casa, metí el auto al garaje, saqué el cuerpo de la cajuela, que había perdido gran cantidad de sangre, y lo envolví primero en diarios, y luego con bolsas de residuo color negras. Las recorté por los bordes para cubrirlo por completo y lo até firmemente con cinta adhesiva doble. Hice un paquete con el cuerpo como si fuera una alfombra enrollada. Luego de ocuparme del cuerpo, debía lavar mi auto que estaba empapado de sangre en la cajuela. Me llevó casi una hora dejarlo impecable. A pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de todo lo que me había pasado, algo seguía mal y no podía evitar seguir pensando en ello. La sensación a esas alturas era repugnante, me sentía sucio y enfermo. ¿Qué era aquello que no había hecho bien? Sin embargo, primero debía terminar mi trabajo con el cuerpo del hombre muerto, el hombre que había atropellado hacía menos de 2 horas. Una fugaz idea cruzó por mi mente y la tomé de inmediato. El lago cerca de casa. Era una gran alternativa para deshacerme del cuerpo. Y así fue como lo hice. Llevé el cuerpo envuelto hasta el lago y lo arrojé lentamente. Me quedé mirando hasta que él se hundió en lo más profundo del lago. Por las dudas, también le até unas piedras para que tardara en flotar. Me fui de ahí y llegué a casa antes de que anocheciera por completo. Apenas si cené algo. Me bañé por segunda vez en el día, ya casi no me importaba, todo estaba mal y seguía sin poder saber qué era, y me acosté a dormir, por suerte, exactamente a las 10 de la noche. Estaba agotado. Hoy me levanté a las 6, en punto, de la mañana. Toqué la perilla de la puerta de mi habitación 3 veces y me metí al baño para ducharme. Bajé las escaleras con mi mano izquierda sobre la baranda y evité el antepenúltimo escalón. Preparé mi desayuno y me senté a comerlo tranquilamente mientras encendía la netbook para leer las noticias.
Tomé mi primer sorbo de café mientras leía. Bajé la taza de café y todo estaba bien. La sensación que tuve el día de ayer se había esfumado, ahora todo había vuelto a su lugar. No me había saltado nada. Mis ojos repasaban lentamente el titular de la página web de las noticias locales. El asesino del lago ataca nuevamente. Dentro de este gran título con letras en negrita se desarrollaba la noticia del cuerpo que había sido encontrado en el fondo del lago por la policía local a altas horas de la madrugada. Cuánto alivio, por fin. Mi rutina estaba completa nuevamente. Es complicado, pero debo aprender a convivir con mi TOC. El juego de la llamada. Antes de que te explique las reglas del juego, hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar completamente solo en casa. Si hay alguien más no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo bien entrada la noche, más allá de las 12. Y, por último, tienes que asegurarte de tener 2 teléfonos en casa. Estos 2 teléfonos tienen que ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar, y da igual si son teléfonos móviles o fijos siempre y cuando solo tú tengas control sobre ellos. Una vez hayas cumplido estos requisitos, necesitarás 2 cuartos para poder jugar, y ambos cuartos tienen que estar iluminados, el resto de la casa no. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos o lo pasarás verdaderamente mal. Después, deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez estés allí con el teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte. Cuelga la llamada e inténtalo otro día. Si alguien llama a alguno de los teléfonos o suena algún mensaje entrante, el experimento finalizará. Por el contrario, si alguien ha acudido a la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por extraños susurros y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Una voz muy gutural pero manejando de forma perfecta el idioma, te saludará de manera muy cordial e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales, pero cuando los minutos vayan avanzando, te pedirá cosas más y más personales que te verás obligado a contestar por parecer bien educado. Llegará un momento en el que te preguntará dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, hazme caso, su poder de convencimiento es increíble, se lo dirás. No importa que corras ni que te intentes resistir, no habrá manera de que puedas sobrevivir a eso. Por cierto, si en medio de la conversación le mientes diciendo que tienes poca batería o poca cobertura, no se lo tomará nada bien, y si de hecho te quedas sin batería, bueno, digamos que cortar una conversación es ser muy irrespetuoso. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele, por el contrario, jugar a un juego. Aquí viene la parte más difícil. Lo de antes no era nada comparado con lo que viene ahora. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación, dirá, ¿estás ahí? Y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, podrás incluso oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate completamente quieto. No apagues el móvil ni finalices la llamada, solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toca la puerta, pregunte por ti y entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas. Por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres, porque sientas que la presencia es demasiado fuerte para aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro solo se quedará un minuto o así en tu cuarto hasta que decida cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez lo hayas oído regresar a la otra sala iluminada, sal de tu escondite con total confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradécele la conversación que habéis tenido y espera que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa ni te vayas de donde estás.
Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Contesta o si no todo lo mal que lo has pasado habrá sido en vano. Quitando esto, no serás castigado por no contestar. Una vez que lo hayas cogido, oirás una voz monótona que dirá, seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro, que podrás alterar o dejarlo como está. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán cosas increíbles como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día. Encontrar una pequeña cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste, cosas de ese estilo. Si pulsas el 4, tus heridas, e incluso quemaduras, cicatrizarán con sorprendente facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste. De nuevo, nada espectacular como un descapotable, pero sí cosas como un ordenador mejor, unos billetes de avión para un viaje. Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad. Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes la manipulación que ejercerá sobre ti tu interlocutor será ya imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando. Visitantes. Desde muy pequeño he tenido esa cualidad de ver, de sentir y de escuchar cosas extrañas. Fue una visita rápida a la casa de unos conocidos, estábamos conviviendo sanamente como siempre, el detalle fue que después de un rato empezaron a platicar cosas, historias alucinantes, que nos contaban nuestros padres para mantenernos al margen y nos portáramos bien. A mí en lo personal no había la necesidad de espantarme. Todos estábamos encantados por los relatos. Cuando fue mi turno les dije que todo lo que les decían eran puras mentiras y les dije, en mis noches de sueño ligero, escucho cómo caminan por el corredor de mi casa, se escucha cómo murmuran cosas, en una ocasión alcancé a escuchar cómo me llamaban, se me erizaron todos mis vellos del cuerpo, pero pensé es un sueño hasta que por mi curiosidad, me armé de valor una noche de tantas, y me dispuse a ver qué eran esos ruidos y esas voces. Al salir de mi recámara sentí un escalofrío recorrer todo mi ser en ese momento, ya estaba todo nervioso al llegar al punto donde se escuchaban esos murmullos, vi una bruma muy densa y oscura, y en ese momento sentí una mano en mi espalda. Era mi madre que se había levantado por escuchar también esos murmullos, me preguntó, ¿qué haces, hijo? Ya es tarde para que estés despierto, le dije, ¿no escuchaste, mamá, esos ruidos? Tal vez sea un gato, me contestó, vete a dormir. Ya más tarde en mi cuarto sentí como se metían en mi recámara, como abrían la puerta pensando que era mi madre, me paré al pie de mi cama, en ese momento se me abalanzó algo, no me dio tiempo de nada, únicamente sentí como mis extremidades no me respondían, gritaba muy fuerte pero mis gritos se ahogaban en mi interior, fueron unos segundos que me pareció una eternidad, al reaccionar pensé que había sido un sueño, así pasaron varias y repetidas veces. En ocasiones, alcanzaba a distinguir una forma humanoide alta y cubierta por un gabán muy antiguo, pero les comenté que la realidad era que ya no podía más porque en ocasiones me agredía físicamente, me golpeaba. En una ocasión mi madre vio cómo me ponía, ella pensó que me estaba dando una convulsión y me tomó en sus brazos hasta que reaccioné. En otra ocasión me golpeaba la puerta de mi cuarto como queriendo tirarla para poder entrar. Ah. Estás loco, me dijeron todos. Eso que te pasa ya tiene una explicación lógica, si ya está comprobado que es una etapa en la que tu cuerpo está muy estresado y por eso piensas que no tienes movimiento ni control de ti, pero entonces esa bruma, ese humanoide, también son parte de mi imaginación. Así es.
Eso me hizo sentirme muy mal y les dije espero que no les pase. Las cosas se ponían cada vez más fuertes al grado que ya hasta me tiraban las cosas y eran más recurrentes los maltratos. Una noche más. Había escuchado que con una medalla debajo de la lengua, uno podía hablar con esas entidades. La verdad dudé, pero lo hice porque ya quería ponerle fin a esto. Lo que pasó sinceramente fue algo que si no tienes la fuerza espiritual te vuelves loco. Pude hablarle al principio pero no entendía nada. Después de unos segundos comprendí todo. Me pedía que lo ayudara, ya que él fue un revolucionario que había sido asesinado en esos terrenos, y no era el único. No soporté más y retiré esa medalla de mi boca. En ese momento entendí varias cosas. En donde vivo había unas arboledas enormes, y cuando jugábamos en las noches, se veían siluetas de personas colgadas en los árboles. En el patio de mi casa, como teníamos un jardín algo grande, se distinguían siluetas de varias personas inertes, las cosas que nos movían del lugar, incluso esos murmullos en las noches más frías. Le platiqué a mi mamá por la relación que todos tenemos en particular con ellas. Me dijo que ella ya había sentido algo similar, pero no tan fuerte y no le dio importancia. Esa misma noche fue la más agitada por tanta actividad en la casa. Yo siento que fue por haberme puesto esa medalla. Cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte en el jardín, corrimos para ver qué había pasado. Se levantó una cortina de polvo. Fue entonces que mi madre vio lo que yo por un tiempo veía, esas personas sin rumbo atrapadas en el tiempo por su avaricia o por sus errores, no lo sé. Mi mamá se quedó petrificada cuando vio cómo me desvanecía y al mismo tiempo se estremecía mi cuerpo como si me estuviera convulsionando. Me dijo que en ese momento estaba irreconocible, que no era yo. Empezaron a escucharse ruidos por toda la casa, se escuchaba como arrastraban las cosas. Después de un momento todo se calmó. Mi madre me llevó a mi cuarto y no supe nada hasta el otro día. Decidimos pedir ayuda a un párroco, el cual nos ayudó. Fue a bendecir la casa, por cada rincón oraba y esparcía agua bendita. Todo estaba ya en calma, pero lo que no sabe mi madre es que yo aún sigo teniendo encuentros con estos seres. De alguna forma me acostumbré a convivir con ellos, sigo escuchándolos, los veo, los siento, pero para mí ya es natural. El hombre del saco. Como ya ha sido común, desde los tiempos de nuestras abuelas y las abuelas de ellas, se inventaba algún personaje legendario con el propósito de asustar chiquillos si osaban desobedecer. Bien, supongo que habéis oído sobre el Coco, la Llorona y hasta Juanita Tijeras, pero, ¿habéis oído del hombre del saco? Por supuesto que le conocéis. Ahora, os pregunto lo siguiente. ¿De veras creéis que se trata de un viejo que se robaba a los niños por desobedientes? Pues vaya que sois ingenuos. El hombre del saco fue un ser muchísimo más siniestro, pero tranquilos, pringaos, que no se llevaba niñatos tontos como vosotros. He aquí su origen. Hace al menos 300 años, en Castilla, vivió una joven llamada Lucía, de piel blanca, lozana, silueta que inspiraba los más primitivos deseos carnales en contraste con sus inocentes ojazos color avellana que parecían siempre idos, melancólicos. Tenía 21 años y jamás se había cortado su melena negra como el azabache, que le daba un encanto hechizante. Había algo que distinguía a Lucía de la mayoría de las mujeres, nacidas y bautizadas en el catolicismo, cristianas devotas. Era su fascinación por lo esotérico que más adelante la conduciría a la muerte. Sé que os debéis estar preguntando qué leches tiene que ver esta Lucía con nuestro infame hombre del saco. No comáis ansias, recordad que detrás de cada hombre y sus propósitos siempre hay una mujer. ¿Acaso no fue Eva quien provocó que Adán fuera expulsado del paraíso? Antes de que me matéis a palo las feministas, dejadme concluir este relato. Una de esas tardes en que Lucía se ocultaba en lo más espeso del matorral para leer libros prohibidos por la Inquisición y repetía rezos en una lengua extraña, un disparo seguido de un grito lastimero interrumpió su ritual. Un cazador que orgulloso observaba el venado exhalando sus últimos respiros de agonía, pero esto no suponía nada raro para Lucía, ya que ella con frecuencia sacrificaba animales en un intenso deseo por sentir presencias del más allá.
A pesar de la belleza de Lucía y de sus innegables atributos, no tuvo nunca interés alguno por los hombres ni de atarse a un matrimonio, perdiendo así la libertad de la que gozaba y la que le daba ventaja para llevar a cabo sus rituales, pero ese cazador había despertado una pasión que ella hasta entonces desconocía. Tan fijamente miraba Lucía al cazador, que pese a su escondite entre los arbustos, Juan Navarro, nombre de pila de nuestro infame protagonista, la vio. Al instante, no pudo desprenderse de la exótica belleza de Lucía y de esa hermosa cabellera negra que parecía cubrir su delicada figura en una cortina. A pesar de que la apariencia de Juan era algo ruda, pues era alto, robusto, de cabello corto castaño y una barba cuidada que le daba un aire barbárico, era un caballero. Acompañó a Lucía hasta su casa a la vez que al hombro cargaba el enorme saco en el que dentro llevaba el venado recién asesinado. Debido a que Lucía era la única mujer entre 5 varones, esta era cuidada y resguardada por ellos, aunque siempre halló la manera de escaparse y se hizo costumbre que ella y Juan se encontraran todas las tardes en el lugar de siempre. Para esto, ella tenía una poción que vertía en la comida que cocinaba para su padre y sus hermanos que los hacía caer en un sueño pesado y profundo. Cansado de los encuentros furtivos y a escondidas, Juan le propuso matrimonio a Lucía, pero su padre y sus hermanos se negaron rotundamente, por lo que habían pactado entonces huir juntos. Lucía había vertido una doble ración de la poción en la sopa que hizo como cena esa noche. Tan pronto todos se quedasen dormidos, ella saldría al encuentro de Juan, todo parecía marchar a pedir de boca, mas unos guardias reales se encontraban dando un recorrido en busca de herejes y de un grupo que se había formado para asesinar al entonces rey ya que éste había perseguido sin descanso a centenares de paganos. Lucía fue detenida y al revisar sus pertenencias encontraron los libros paganos entre otros artilugios que la incriminaron. Desesperado, Juan, que no tenía idea de por qué Lucía nunca había llegado al punto de encuentro como había sido el plan, se armó de valor y fue hasta su casa, pero no encontró a nadie. Decidido a marcharse, con el corazón roto, lo desconcertó el bullicio del pueblo, fue entonces que se topó con el padre y los hermanos de Lucía que clamaban por piedad, pero nada salvó a Lucía de su destino. Esa misma tarde, fue condenada a la hoguera, por alguna razón, aunque ardía, su piel no se quemaba, entonces ataron sus 4 extremidades a 4 caballos que cabalgarían hacia 4 distintas direcciones cuando escucharan el disparo. Los gritos de horror de Lucía mientras era arrastrada fue lo más nefasto que Juan vio en su vida, la razón de su posterior demencia. Tras ser descuartizada, los restos de Lucía se iban encontrando en diferentes partes del camino. Poco tiempo después de ese suceso, por el bosque se aventuró una joven con la intención de colectar bayas silvestres, pero tuvo el infortunio de encontrarse con Juan, quien al verla desprendiendo las bayas del arbusto, no pudo evitar fijarse en sus delicadas y gráciles manos que le recordaban a las de Lucía y los brazos de piel tan blanca que se podían ver sus venas. Sin importar cuánto gritó y suplicó la joven, sin escrúpulos, Juan le cercenó ambos brazos con una hacha, guardó los brazos en su saco y dejó a la joven abandonada a su suerte. Más adelante se fue a un bar a embriagarse. Tanto era el desorden mental en la mente de Juan, que el licor parecía no rendir efecto en él, así que pensó quemar sus ansias con una de las mujerzuelas del bar, que de buenas a primeras le llamó la atención por tener una cabellera negra similar a la de Lucía. Tan pronto fueron al sucio cuarto por el que lo guió la mujerzuela, se dio cuenta de que esa cabellera era una peluca, mas se fijó que la pobre infeliz tenía unas atractivas piernas, como las de su Lucía. En la plaza, convertido en todo un vagabundo, se había quedado dormido en un rincón, siempre con su saco a cuestas. Un mozo flacucho tuvo la desacertada idea de querer robarlo, pero Juan tenía el sueño liviano. Al encontrarse con la mirada de pavor del joven mozo, recordó los ojos melancólicos de Lucía. Otro día, se topó con una joven madre limosnera y su hija, les cambió 2 piezas de pan y una botella de vino por la espesa y negra cabellera de la niña. Tras todos esos sucesos espeluznantes, se había alertado al pueblo sobre este misterioso hombre que había cegado la vida a varias mujeres. Se ofrecía mucho dinero por su captura vivo o muerto.
Muchas personas, seducidas por la cuantiosa recompensa, habían asegurado haber visto al responsable de tan horribles crímenes y se había hecho un boceto con su descripción exacta. Juan sabía que no contaba con mucho tiempo antes de ser capturado inminentemente. Tenía que conseguir la última pieza que le faltaba. Así lo hizo. Nadie podrá arrancarte de mí, Lucía. En una silla del comedor, se encontraba sentada Lucía, compuesta del tronco con cabeza de la joven que fue su última víctima, los brazos de la infeliz que solo había ido a recoger bayas, los ojos del desafortunado mozo que había querido robarle, las piernas de la mujerzuela del bar y mientras admiraba su obra, peinaba el cabello negrísimo que había injertado de la hija de la limosnera, quien al menos sobrevivió. La mujer sin corazón. Cuenta la leyenda que hace algún tiempo, en un pueblecito de España, cuyo nombre se ha decidido olvidar, sucedió un evento terrible, capaz de asustar a más de uno. Existía un feliz matrimonio, que se amaba como ningún otro. De aquella unión, nació una niña, que conforme crecía, desarrollaba un amor enfermizo hacia su padre, y un odio desmedido por su propia madre. Constantemente le decía a su padre que quería casarse con él, y que deseaba la muerte de su madre para poder ser felices para siempre. La reacción del hombre era de enojo, por supuesto, no quería pensar en una situación similar. Pero aquello no tardó mucho en cumplirse. Durante el funeral, el pobre hombre se hacía pedazos del dolor, mientras la niña trataba a toda costa de esconder una sonrisa diabólica, que a duras penas contenía, pues sus sueños estaban convirtiéndose en realidad. Parecía haber hecho un pacto con el Señor de las Tinieblas. ¿Cómo es posible tanta maldad en una niña tan pequeña? Al pasar de los días, el hombre se sumía en una profunda depresión, pero no podía evitar notar que su pequeña mostraba total entereza ante el hecho, animándolo en todo momento. Sin saber que en realidad el buen ánimo de su hija se debía a saber que su madre ya no estaba. Una tarde la niña salió al parque con sus amigas, y su padre le encargó un corazón de cerdo para la cena. Pero cuando terminó de jugar la carnicería estaba cerrada, así que tuvo la macabra idea de profanar la tumba de su madre y arrancarle el corazón. Así tampoco dudó en comerlo durante la cena junto a su padre. Cuando se encontraba en su cama, la niña empezó a escuchar un susurro, una tenue y familiar voz, parecía ir adentrándose en la casa, hasta el punto en que la niña alcanzó a escuchar: «Hija, devuélveme el corazón que me has robado». Junto a esta frase las escaleras crujían, unos pasos se aproximaban a la entrada, la perilla giraba lentamente, hasta que la puerta se abrió, el espectro de la madre entró en la habitación, extendiendo su dedo acusador hasta el corazón de la pequeña, que junto a un último suspiro de horror, dejó de latir, murió de puro pavor. Desde entonces se ha visto vagar al espíritu de la mujer sin corazón. Algunos dicen que atacando niñas para saciar su sed de venganza, otros dicen que simplemente llora por el amor perdido, y así seguirá por toda una eternidad. La casa de los muertos. En Cáceres, hay un viejo caserón de 2 plantas, que hoy en día, alberga la Casa Museo Árabe Yusuf al-Borj. Ubicado en la calle Cuesta del Márquez, número 4, en las inmediaciones de la Plaza de San Jorge. Este inmueble es mejor conocido como la Casa de los Muertos, debido a los extraños sucesos que se desarrollaron en su interior y que lo han llevado a la fama desde mediados de los años 70. La construcción data del siglo XII, perteneciendo en sus inicios a un mercader musulmán. Representaba un buen ejemplo de una casa típica de esta cultura existente en la ciudad por siglos. Durante mucho tiempo, estuvo cerca de la ruina debido a su abandono, hasta que la humilde familia de la Torre la convirtió en su residencia. Don José y su hijo Ángel dedicaron más de 11 años en su restauración. Pero no tardaron tanto en notar que algo raro pasaba en su interior.
Extraños ruidos de pisadas en mitad de la noche, golpes en los muros, ventanas y puertas que se abrían solas, muebles que se trasladaban de un lugar a otro. Del embrujamiento de esta casa no pudo quedarse en el secreto, pero esto no influyó en la tranquilidad de la familia, sino hasta agosto de 1984, cuando los hijos adolescentes del matrimonio se convirtieron en protagonistas de incontables eventos extraños, los cuales sucedían siempre a la misma hora, y que terminarían en el primer encuentro con el fantasma. Los chicos dormían en un colchón tirado en el suelo, cuando pudieron escuchar a la perfección unas fuertes pisadas que se acercaban y se paraban junto a ellos. Una noche los sonidos fueron tan intensos que salieron corriendo a la calle llenos de temor. Pronto los sucesos ocurrieron también durante el día. Objetos tan pesados como una maceta de 8 kilos, eran movidos con facilidad de un lugar a otro. Según dijo Europa Press, el actual propietario de la instalación, dicho fantasma aún se pasea por el museo, visitado a menudo por turistas. El espíritu se manifiesta, pero, según una medium, es bueno y no quiere causar daño. También le describió como una mujer joven y bella, de unos 40 años, que vestía una especie de caftán. Su presencia ha sido sentida tanto por los habitantes del museo, como por visitantes, siendo estos últimos los que han tenido la necesidad de salir corriendo, al sentir que algo muy extraño los persigue. La fama de esta casa embrujada ha llamado la atención de varios medios de televisión, algunos mediums e investigadores dispuestos a descubrir al fantasma, llenando las habitaciones de cámaras y micrófonos, pudieron comprobar que las velas se encendían solas y escuchar la voz de una mujer gritando muy claro. Ahora, muchas personas han vivido estas experiencias extrañas dentro del recinto. Salen de la casa con el vello de punta o excesivamente nerviosos. Incluso el mismo propietario ha declarado que su familia tiene miedo, pero tratan de entablar una buena relación con el fantasma, dirigiéndole educados saludos, pues tienen que seguir abriendo el museo. Nadie sabe explicar claramente la procedencia de este fantasma, pero los lugareños afirman que, en épocas pasadas que no han podido precisar, se cometieron allí varios asesinatos y asocian estos hechos con los sucesos paranormales que se desarrollan hoy en día. Bien dicen que donde hubo sangre, fantasmas quedan. Bueno, eso es todo por el vídeo de esta semana, gracias por verlo, espero que les haya gustado, los espero la próxima semana, en un nuevo vídeo, les deseo lo mejor, se cuidan y todo eso, chao.